Juan Carlos, muy buenos días y bienvenido a esta hora que se emite por Radio Santa Cruz. Muchísimas gracias, muy buenos días. Aquí aprovechar de saludar a todos quienes los acompañan a través de la audiencia en Radio Santa Cruz. Un gusto estar compartiendo con ustedes. Así es, y bueno, nosotros aprovechamos la oportunidad para analizar esta propuesta de la Agenda 50-50, que no solo es redistribuir recursos, sino la oportunidad de una reforma integral, además de la presentación oficial de la plataforma. Ustedes han hecho una conferencia en la cual han planteado este tema. Por favor, lo escuchamos para conocer un poquito acerca de la misma. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente hicimos esta mañana una conferencia de prensa acá en Santa Cruz para presentarnos. Es un conjunto de instituciones, superamos ya las 24 a nivel nacional, que son instituciones expertas en temas económicos y sociales, tienen que ver no solo con la macroeconomía, también con los temas fiscales que justamente están vinculados al tema 50-50. Y la idea es que como un conjunto de instituciones podamos aportar al debate en el país sobre temas sensibles. Y hemos escogido para el arranque de esta plataforma justo el tema del 50-50. Nos parece que hasta ahora todos hablamos del 50-50, pero hay poca claridad de lo que se busca finalmente con el 50-50. Creo que lo más simple es hablar solo de distribuir recursos y esa no es la intención. Eso ya desde hace muchos años lo llevamos cuando hablamos del tema del pacto fiscal, de cómo se van a distribuir en municipios, gobernaciones. Pero hoy día estamos hablando de una situación compleja en el país y por lo tanto hablar de una fórmula como el 50-50 adquiere otro tipo de características. Y creo que la primera es que finalmente el proceso de descentralización y también de autonomías en el país. Creo que este es un proceso que hay que llevar adelante y por ello el interés de las distintas regiones. Pero además el 50-50, cuando estamos hablando de ello, nos estamos refiriendo fundamentalmente a la necesidad de definir qué competencias por distintos niveles de gobierno se deberían dar dentro de lo que ya está establecido en la Constitución Política del Estado. Cuando estoy hablando de esto, es decir, competencias sobre distintas políticas o sectores con los cuales la población tiene un servicio, sea salud, educación, producción, un sinfín de otros elementos que en algún caso son atribuciones del gobierno central, en otros casos de las gobernaciones y en otros casos de los municipios. Entonces esto es lo que hay que volver a definir, pero para poderlo volver a definir necesitamos identificar un costeo, es decir, cuánto nos cuesta. Nos hemos acostumbrado en el país cada año a hacer un presupuesto que parece más un gasteo, de decir cuánto hemos gastado el año pasado y hoy cuánto le vamos a destinar sin un criterio de planificación, sin un criterio efectivo de cuánto costaría. Imagínense un servicio de salud, hablemos de atención primaria de salud, cuánto implica esto en el nivel municipal y quién se encargaría de poder manejar esa política, sea el municipio, sea la gobernación. Y entonces en base a eso se podría trabajar en un sistema de planificación que debería estar ya en el marco de, lógicamente, las autonomías. Habrá que hablar también si ese costeo demanda la necesidad de trabajar el análisis de un sistema tributario. ¿Será que solo en los municipios tenemos los impuestos para vehículos e inmuebles? ¿Será que la gobernación tenga que acudir a impuestos nacionales que tal vez deberían volverse departamentales? Todo esto es parte de un análisis y estaría en el marco del tema del 50-50 o por lo menos, por ejemplo, las regalías departamentales que provienen ya sea de hidrocarburos, ya sea de la explotación de otro tipo de recurso natural, por ejemplo, el sector minero que está creciendo tanto en el país. ¿Cómo se va a obtener esos ingresos en beneficio de las regiones? El propio sistema de coparticipación, estamos hablando de nuestros impuestos, cómo se los va a distribuir de manera más adecuada para que efectivamente pueda llegarle a la población de mejor manera.
Entonces, estamos hablando de todo un sinfín de conjunto de competencias, pero también un análisis del gasto, la gestión financiera, las reglas fiscales, en cuánto se debería destinar al gasto, cuánto deberíamos destinar a inversión. Hoy día tenemos una realidad muy cruda en los municipios con los recién elegidos que van a tener el gran desafío de tener tan pocos recursos que a veces corren la tentación de llevarlo al gasto corriente y no a la inversión. Entonces, todos estos temas deberían ser parte del análisis del 50-50. Y recién después de esto podríamos debatir cuánto en recursos significa ese 50-50. No empezar al revés. Primero tenemos que saber exactamente qué sistema de planificación, qué atribuciones, qué se va a financiar y después hablar de la distribución de recursos. Pensamos que con esto estamos tratando de orientar de mejor manera el debate, porque escuchamos el 50-50 con interpretaciones distintas y de diferente manera, y la idea del conjunto de estas instituciones es poner una agenda que mínimamente oriente este debate. Y justamente coincidimos con Juan Carlos Gemio, que se encuentra también aquí en estudios. Coincidimos en alguna ocasión en plantear justamente una posición similar. Juan Carlos, decíamos que es importante también que los gobiernos departamentales, por ejemplo, puedan conocer cuáles son sus obligaciones y cuáles no, y cómo hacer la distribución de los recursos, ¿no? Sí, y bueno, buenos días, ¿cómo está Juan Carlos Tocayo? Y claro, este tema es importante, ¿no? La planificación a largo plazo, la reestructuración del sistema público, la adecuación de las normas. Decíamos también, hace un momento teníamos una entrevista con un concejal electo de Santa Cruz de la Sierra. ¿Cuánto podemos acortar los procedimientos burocráticos, que eso al final también es tiempo y son recursos económicos? ¿Cuánto se puede reestructurar el sistema público municipal? ¿Ah? ¿Cuánto se puede hacer de esto, Juan Carlos, para que tengamos gobiernos municipales y departamentales eficientes y que respondan a las realidades de cada departamento, de cada municipio, pero lo más importante, que respondan a una vida adecuada de la población, con una calidad de salud, educación, servicios básicos y sistemas productivos adecuados? Sí, efectivamente, creo que todo esto que está refiriéndose Juan Carlos tiene que ver al tema de mejorar la gestión. Esa gestión municipal que debería estar al servicio de la población, esa gestión departamental que también debe estar al servicio de las regiones. Creo que es un tema fundamental y hay hoy día muchas propuestas en cuanto a ver cómo darle un mayor acceso a esto que se le llama un gobierno abierto, ¿no? Donde haya mayor acceso a información en la población, pero una información de calidad, no es solamente un tema con conceptos altamente académicos que la gente no logre entender. Creo que aquí necesitamos un trabajo de mucha calidad. Cuando hablo de calidad es didáctico, de acceso a toda la población. Y algo que se ve en Bolivia que es muy interesante, creo que todos manejan el QR, ¿verdad? Se ha vuelto una norma que lo vemos en las ciudades como en las provincias también el manejo, y eso significa que ya tenemos cierto acceso a esa información. Y claro, hablar de sistemas electrónicos que puedan abaratar costos para poder mirar un trámite, ver en qué proceso está, cómo acceder al tema tributario, del tema de impuestos, de registro. Podrían ser, creo yo, procesos muy importantes que se puedan llevar, y por qué no debatirlo eso también en el tema del 50-50, es decir, que el 50-50 no es solo distribuir, por lo tanto, recursos, sino es trabajar en esto que significa este esfuerzo de fortalecer la descentralización y las autonomías, que esté en manos de la gente, que creo que es lo que hay que hacer. Lógicamente que el contexto no es fácil hoy día en Bolivia. Estamos hablando de que prácticamente no hay IDH, ¿no? Es mínimo el recurso que van a recibir los gobiernos municipales. Igual el tema de la coparticipación tributaria, son pocos recursos fiscales, y en algunos lugares, en algunos municipios, los recursos van a ser tan pocos, tan reducidos,
que tal vez les va a alcanzar para pagar al alcalde, a su planta ejecutiva, a su consejo municipal, pero ¿y qué de la preocupación de la salud, de la educación, de los servicios básicos, del desarrollo local, que son tareas fundamentales que los municipios tienen que cumplir o los gobiernos municipales en su territorio? Entonces habrá que pensar en un debate antes que el 50-50, inclusive habrá que pensar en un debate de ver cómo se mancomunan. Hoy día, por los pocos recursos, vamos a tener que pensar, si quieren poner un centro tecnológico, tendrán que unirse 4 o 5 municipios para aportar cada uno para la construcción de ese centro tecnológico. Hoy día ya no es que nos vamos a dar el lujo de tener infraestructuras por cada municipio, porque los recursos no les va a alcanzar. Y lo que hay que cuidar desde la población es que no haya la tentación en los gobiernos municipales de destinar muchos de los recursos, los pocos recursos que les llegue, solo a gasto corriente. Creo que hay que estar velando de que efectivamente vaya a la inversión. La inversión es fundamental y creo que la inversión productiva hoy día más que nunca es fundamental. Es la única manera en la que vamos a poder salir de la crisis en la que estamos, que es una crisis compleja, es una crisis estructural. Eso es lo que también la población tiene que conocer, y preocupa que el gobierno esté en temas de solucionar parcialmente algunas cosas, pero que hoy ya son insuficientes frente al acrecentamiento de la crisis. Es una crisis económica, estructural y energética encima, que creo que es lo que tenemos que enfrentar hacia adelante. Y en esto el rol de las gobernaciones también va a ser un tema fundamental. Ya están elegidos los gobernadores, ahora esperamos de ellos que sean buenos gestores públicos, porque ellos van a tener que pensar en el desarrollo de las regiones, es decir, todo lo que significan las macroregiones en los departamentos, las vocaciones productivas, tendrán que ser esfuerzos comunes, y esto implica diálogo y diálogo entre los distintos niveles del Estado. ¿Será el pacto fiscal el mecanismo para dialogar, o será que convocan ya a las gobernaciones por su propia cuenta a procesos donde se sientan alcaldes y gobernador para establecer estos planes de desarrollo? Creo que esta es una mirada que no solo es de corto plazo, sino más bien de mediano plazo, pero requerimos de manera urgente el tema de generar capacidades productivas en las regiones y no solamente servicios, ¿no? Juan Carlos, a propósito del pacto fiscal, ¿qué procede en este momento? Porque el gobierno nacional ha mencionado en esta reunión con los gobernadores que van a intentar implementar el 50%, el 50-50 en primer lugar y de manera progresiva. Y claro, no, uno revisa el presupuesto general del Estado presentado y no se refleja aquello, por un lado. Es decir, que esto pareciera que quieren abordar el próximo año, por un lado, el 50-50, para hacerlo, para implementarlo. Y mientras tanto seguimos igual. La pregunta, Sí, ¿será sí, interesante profundizar las autonomías implementando primero el pacto fiscal, luego profundizar las autonomías y después ir por el 50%, 50-50 después? ¿O profundizar primero las autonomías y después el pacto fiscal? ajá. A ver, yo creo que el 50-50 está abriendo el tema del debate sobre la descentralización y las autonomías. Así hay que entenderlo, creo. Ese es un primer tema, porque ya es un avance importante en ese sentido. Mientras que el pacto fiscal acaba siendo un mecanismo en el que se va a encontrar el gobierno central, la gobernación y los alcaldes, los gobernadores y los alcaldes, para discutir estos temas que estamos hablando. ¿Qué competencias, qué políticas públicas, a quién se hará cargo, cuánto cuesta eso? Y en base a eso recién empezar a debatir el tema del 50-50. Inclusive en algunos casos, sectores, tendremos que pensar si efectivamente es efectivo un 50-50. Imagínense el sistema de educación. Todo el tema de los ítems de los maestros está concentrado en el gobierno central, es a nivel central, y solamente las gobernaciones son como el mecanismo por el cual fluye ese recurso, pero las gobernaciones no tienen que tocar ese recurso, sino está destinado a pagar ítems. ¿Será que funciona un 50-50 pensando en descentralizar la salud, digo la educación, bueno, la salud también? ¿Hasta dónde son los alcances? ¿Qué impacto va a tener? ¿Cuáles van a ser sus efectos de esta medida? Todo eso hay que analizar previamente, y lógicamente tampoco hay que utilizar
la lógica de que en el camino se arregla la carga, dicen, ¿no? Claro. Cuando hay alguna gente que opina que dice, no, primero distribuyamos los recursos y ya veremos cómo funciona. Pero eso creo que puede traer también situaciones más complejas. Creo que por eso estos mecanismos del pacto fiscal, que además es un mecanismo reconocido por la ley de autonomías, que dice que después de 6 meses de presentados los datos finales del censo, que lo hemos tenido el 2024 y lo presentaron el año pasado, prácticamente hacia mayo o junio estaríamos cumpliendo esos 6 meses, debería llevarse adelante el inicio de este proceso del pacto fiscal. Entonces habrá que ver qué mecanismos utilizarán. Estamos lógicamente en un momento muy especial en el país donde los mecanismos de diálogo, cuantos más sean para poder lograr acuerdos y concertación, creo que van a ser muy valiosos. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. Hemos dado un avance en un tema fundamental para el país. Estamos atravesando una situación de economía bastante crítica y me impactó lo que usted ha mencionado en parte de su alocución, en el que dice que en algunos municipios del país van a tener acá sí para gestionar administrativamente el municipio y no habrá para más. A eso hay que sumarle que en lo que respecta a Santa Cruz, por ejemplo, hay muchos municipios que sufren el impacto de la crisis climatológica por la que estamos atravesando, que es producto de la mano del hombre, no lo vamos a negar, pero que es una crisis que afecta a zonas cuando llueve, las lluvias, cuando hay helada, las heladas, y el tema de la sequía o los incendios. Son temas que también consumen gran parte de la economía de los municipios, que quedan pues así, ¿no? Sin recursos para hacer frente a otras de las necesidades. Bueno, seguro que se va a ir ahondando en este tema, Juan Carlos. Por el momento, muchísimas gracias por el contacto. Hasta cualquier momento. Y yo les agradezco mucho. Esta plataforma quiere justamente llevar esta información y orientación a la población, porque cuanto más informada esté nuestra población, creo que vamos a tomar mejores determinaciones para el futuro del país. Muchísimas gracias. Un abrazo a Radio Santa Cruz.